Él es ingeniero nuclear. Esta mañana nos despertamos con la noticia de que dentro del contexto, por supuesto, de la guerra entre Rusia y Ucrania, había sido atacada una central nuclear en el sur de Ucrania. ¿Cuál es el peligro de este ataque, de esta parte de explosión que se produjo en este lugar? Y para eso vamos a charlar con él, como les decíamos, Salvatore, ingeniero nuclear. ¿Qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, es un gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Marcelo? En principio, preguntarte el riesgo que representa haber sido atacada esta central nuclear. ¿Y qué puede pasar en las próximas horas después de las primeras explosiones? Miren, la información es muy variada y de muy diversa índole. Yo trato de seguir sobre todo la que da el Organismo Internacional de Energía Atómica. Hoy a la mañana hubo un nuevo comunicado actualizando la situación y en principio la crisis que se dio ayer por la noche estaría superada. El ataque, digamos, habría dañado algún tipo de edificio auxiliar o secundario. En ningún caso habría afectado a los reactores en sí, a los 6 reactores que constituyen esta planta. No hay reportes de ninguna liberación de material radioactivo o de radiación en el ambiente y las plantas estarían en condición segura. Si no me falla la memoria, hay 2 de ellas que están en parada segura por mantenimiento desde antes del conflicto, 3 están en reserva y una estaría generando a baja potencia, con lo cual toda la situación estaría en un grado de control. No deja de ser preocupante, sin embargo, que digamos, haya existido el episodio de ayer, que haya existido un combate en un área que está normalmente protegida. Existe hasta una zona de exclusión alrededor de las centrales nucleares para que no hayan vuelos. Así que bueno, no deja, como les digo, no deja de ser preocupante, pero la situación aparentemente hoy, en base a la información oficial, es que la planta no está en peligro. Marcelo, cuando uno habla de desastres nucleares, lo primero que se le viene a la mente es Chernobyl, ¿no? Lógicamente, y hace poquito tuvimos la serie ficcionalizada de lo que había ocurrido, que para muchos de nosotros, que en lo particular éramos jóvenes, chiquitos en ese momento, por ahí fue un entender que había pasado realmente, o por lo menos parte de lo mismo. Estamos hablando aquí de Zaporilla, que es la central nuclear más grande, no solamente de Ucrania, sino que de toda Europa. En caso de haber algún tipo de desperfecto con alguno de los reactores o que se terminen derribando, pensemos en el panorama más apocalíptico. ¿Qué puede generar eso? Mire, en principio, bueno, siempre pensar en el panorama apocalíptico, digamos, uno trata, primer comentario, digamos, las plantas nucleares, como toda instalación industrial, se diseñan tratando de prever los peores eventos. Los reactores nucleares tienen edificios de contención construidos a prueba de cierto tipo de eventos como el impacto de algún avión o el impacto de cierto tipo de misil. Ahora, en el caso de que alguno de estos reactores o los 6 reactores fueran atacados en forma manifiesta y se usaran armas donde se pueden penetrar los edificios de contención y destruir los sistemas que hay adentro, estaríamos frente a un evento similar al de Chernobyl o peor. Yo creo que no se está avanzando en esa dirección. Creo que las partes están tratando de ser responsables, porque como les digo, existen múltiples compromisos firmados por los 2 lados respecto de cómo tratar este tipo de instalaciones, ¿no? Pero, digamos, en principio las plantas tienen un montón de barreras entre el combustible nuclear, que es el material nuclear y radioactivo, y el medio ambiente. Mientras esas barreras estén intactas y estén operativas, no existe ningún riesgo para el ser humano y para el ambiente. Hasta hoy, por suerte, todas esas barreras y todos los sistemas que ayudan a la eficacia de esas barreras están funcionando. Marcelo, una de las primeras informaciones que habían circulado en su momento, no puntualmente con esta toma de la central nuclear, pero se decía que los rusos en la invasión habían tomado nuevamente la sede de Chernobyl, ¿no? que habían ocupado ese espacio. Ahora
nos enteramos de esto, de que los rusos toman control de Zaporizhia. Digo, la utilización nuclear en todo este conflicto. Evidentemente era un objetivo que ellos tenían de copar eso como para meter más miedo a la situación. ¿Tenés ese mismo pensamiento? Yo las motivaciones, digamos, las motivaciones que hay atrás o los objetivos, llamémosle militares, que hay atrás, obviamente están en la cabeza de los generales rusos que están planificando la situación. Siempre recordemos que en cualquier tipo de conflicto las partes tratan de avanzar sobre la infraestructura estratégica del otro estado, claro, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, no creo que haya sido un objetivo estratégico tan relevante copar Chernobyl, pero sí avanzar desde la zona de Chernobyl, porque esa zona es una zona de exclusión, donde no hay población, está relativamente cerca de Kiev y relativamente cerca de la frontera de Bielorrusia, con lo cual el avance que tuvieron los rusos desde ese lado los hacía pasar por Chernobyl, y tomar el control de eso, desde cierto punto de vista, es importante. Chernobyl son 4 centrales, 4 reactores en esa central que están parados desde hace muchos años. Bueno, el del accidente desde el año 86, y los otros se pararon a fines de los 90, principios de los 2000. Es un complejo donde hoy lo que existe es almacenamiento del combustible gastado y de cierto material radioactivo y nuclear que quedó después del accidente. No es un complejo activo, los reactores están sin combustible, están en proceso de desmantelamiento. Respecto de Zaporizhia, mi impresión es que, siendo un complejo el más grande de generación nuclear de Europa y por ende de Ucrania, tomar el control de eso y tener la posibilidad de decir cuándo el país tiene energía o deja de tener energía, claro, es parte de un objetivo estratégico en un conflicto. Me imagino que esa es la motivación que hay atrás de avanzar sobre este tipo de instalaciones. Marcelo, bueno, obviamente muchas gracias por tu tiempo, por esta explicación, ¿no?, que ha sido más que clara, y creo yo, como bien dijiste, que lo importante a destacar es que no se está corriendo el peligro, al menos al día de hoy, a esta hora, de que esto se convierta en una posible explosión como fue la de Chernobyl, ¿no? Que claramente uno, ya tan solo con escuchar una base nuclear fue atacada, automáticamente relaciona el fantasma que genera en el mundo lo de Chernobyl, ¿no? Así que es muy buena tu aclaración y tu explicación. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Marcelo Salvatore, ingeniero nuclear, desandándonos un poco en parte de qué consecuencias puede llegar a tener que esa base nuclear haya